Listo, ya está grabando. Buenos días. Entonces, les voy a compartir aquí la pantalla para mostrarles la guía que les subí el día de hoy, que les compartí el día de hoy. Entonces, les voy a compartir la pantalla. Bueno, ya está presentando, entonces les voy a mostrar aquí la guía. Bueno, entonces, la sesión del día de hoy es del 3 de octubre. El área es matemáticas, la asignatura es aritmética. El tema de hoy son divisores. La frase del día de hoy, es: la calidad nunca es un accidente, siempre es resultado de un esfuerzo de la inteligencia. Eso quiere decir que que el esfuerzo siempre tiene su fruto, ¿no? Y de ahí es donde sale la frase que la calidad no se improvisa, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre ha tenido un esfuerzo para llegar a esa calidad. Entonces el esfuerzo, la calidad hoy es a que nos esforcemos en todos los aspectos de nuestra vida para que tengamos calidad de vida. Esa es la invitación para el día de hoy con la frase. Los desempeños. Entonces, como arriba que el tema principal es divisores, pues aquí, como pueden darse cuenta, son muy parecidos. El tema 11 y 12 son muy parecidos. Entonces, vamos a mirar cómo es que se realiza una división entre números naturales. Vamos a mirar cómo es que existen dos clases de divisiones. Vamos a mirar cómo es que hay dos clases de divisiones para aquello que vamos a denominar divisores de número común múltiplo. Entonces, ahí es donde podemos ver que se pueden simplificar los números. A eso lo vamos a denominar, esa simplificación lo vamos a denominar divisores. Divisores. Entonces, es muy parecido al tema de la clase pasada. Entonces, pues, hoy nos va a rendir en la clase para que nos pueda rendir y puedan pasar ustedes a hacer los ejercicios del día de hoy. Así tienen toda la semana de receso libre. Entonces, determina mediante procesos matemáticos los divisores. Bueno, les voy a dar la divisibilidad, porque a partir de estos criterios es que podemos dividir un número natural. Entonces, aquí dice, aplica operaciones básicas a conjuntos de números naturales. O sea, los números naturales. Clasifica los números pares, impares, primos, y lo hemos venido mirando, divisibles por 2, y que los impares seguramente deben ser divisibles por 2, 3, 5 y 7 y 9, que son, digamos, cuando uno simplifica los primeros que uno revisa, ¿no? Ya sabemos que los números primos son aquellos que se pueden dividir únicamente por uno y por sí mismo. Es decir, que existen unos números impares que pueden ser primos. Digamos, el 3 es impar y a la vez es primo. ¿Por qué es primo? Porque el 3 solo se puede dividir por 1 y por 3. Por 2 no se va a poder, por 4, por 5, por 6, no se puede. Solo se puede por 1 y por 3. Por eso el 3 es número primo. Eso ya lo veníamos mirando. Solo estoy haciendo un recorderis. Y pues vamos a mirar los criterios de la divisibilidad. Entonces vamos a empezar. Entonces aquí dice cuál es o qué es
un divisor de un número natural. Entonces, para hallar los divisores de un número natural, buscamos todas las multiplicaciones posibles de dos factores que den como resultado dicho número natural. Entonces, ejemplo, vamos a hacer el ejemplo. Entonces, aquí está el número 12 y vamos a mirar cuáles son los números que son divisibles por 12. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, aquí lo que vamos a mirar, como dice acá arriba, son las multiplicaciones posibles de dos números que den el resultado, el número 12. Eso es lo que vamos a mirar. Entonces aquí lo que podemos ver es que 1 por 2 da 12. También podemos ver que 2 por 3, 2 por 6, perdón, da 12. Y 3 por 4 también da 12. Eso quiere decir que estos números que están aquí, 1, 12, 2, 6, 4 y 3, estos números que están aquí en estos círculos son los números que son divisibles por 12. Vamos a ver si es cierto. Entonces, 12 dividido 3, eso da 4. 12 dividido 4, eso da 3. Eso quiere decir que 4 y 3 sí son divisibles por 12. ¿Cuánto es 12 dividido 2? La mitad de 12 es 6. Eso quiere decir, y 12 dividido 6, eso nos da 2. Eso quiere decir que el 2 y el 6 son números divisibles por 12. Y 12 dividido 1 es 12. Y 12 dividido 12 es 1. Eso quiere decir que el 1 y el 12 también son divisibles del número 12, del número natural. Entonces, vamos a ver otro, vamos a ver acá, vamos a seguir la guía para que ustedes vean. Ahorita sí hacemos otros ejemplos en el tablero. Hacemos un recorderis en el tablero como siempre lo hacemos. Entonces, aquí miramos que los números divisores por 12 eran 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Esos son los números que son divisibles por 12. Entonces, esta es la forma de mirar cuáles son los números divisibles de cualquier número natural. Divisibles del número. A ver quiénes son los primeros que contestan. ¿Cuáles serían los números que serían divisibles por 8? Vamos a ver, vamos a dar un minutico a ver quién es el primero que lo escribe ahí en el chat. ¿Cuáles son los números? ¿Cuáles son los números que son divisibles por 8? ¿Cuáles son los números divisibles por 8? Entonces lo van a hacer ahí en su cuadernito. Mientras yo lo hago en el tablero. A ver quién es el primero que me escribe ahí en el chat. Vamos a ver. Uno, 8, 2 y 4. Perfecto. Esos son los números que son divisibles por 8. Listo, ya no es necesario hacerlo en el tablero. ¿Por qué son esos números divisibles por 8? Porque 8 dividido 1 es 8. Es decir, que el 1 y el 8, ahí ya serían números divisibles. Y ya sabemos que 8 dividido 2 es 4. Es decir, que 4 y 2 son 8. Eso quiere decir que los números divisibles por 8 son 1, 8,
2 y 4. Muy bien, Juan David. Entonces continúa aquí con la guía. Entonces esa sería la manera de mirar cuáles son los números divisibles de un número natural. Entonces vamos a ver aquí el ejemplo, ya mirándolo directamente desde la división, desde las divisiones. Arriba lo vimos desde la multiplicación. Aquí vamos a verlo desde la división. Entonces decíamos que los números divisibles 4, 6 y 2 divisiones. 12 dividido 2, 12 dividido 4, 12 dividido 3, 12 dividido 2, 12 dividido 1 y 12 dividido 12. Vamos a realizar las divisiones. Entonces tenemos acá el 12, la línea del divisor, y tenemos que lo vamos a dividir. El multiplicado por 2 se acerque a 12. Se acerque o sea igual. Se acerque por debajo. Recordemos que si se acerca por encima en una división, no se puede realizar esa división. Estoy haciendo un recorderis. Eso quiere decir que en cualquier división, así sea inexacta, estas obviamente son exactas porque estamos buscando los divisores, es decir, con los que podemos simplificar un número. Eso quiere decir que debe acercarse por abajo. Entonces, un número que multiplicado por 2 de 12, entonces 6, porque 6 por 2 es 12. Entonces 6 por 2, 12. ¿Cuántas veces debemos acercarnos a 12? 0. Listo, ahora por 4. 12 dividido 4. Un número que multiplicado por 4 de 12, que sería 3. 3 por 4, 12. ¿Cuánto necesita para alcanzar a 12? 0. Listo. Ahora, y 0 acá. 2 por 6, 12. ¿Cuántas le alcanza? 0. 12 dividido 12. 12 dividido 1 da 12. 12 por 1, 12. A 12, 0. Y 12 dividido 12 es 1, porque 1 por 12 es 12. A 12, 0. Entonces, aquí pues, arriba lo miramos directamente desde la multiplicación. Aquí los estamos mirando desde la división. Entonces vamos a hacer un ejemplo de divisores, desde, digamos, un ejemplo común de la vida cotidiana. Un problema lógico-matemático. Entonces el ejemplo sería, pensemos que la clase de deportes, o lo primero que tenemos que tener claro es la cantidad del número natural al cual vamos a buscarle los divisibles para responder la pregunta que nos están haciendo en el problema. Entonces, asisten 24 estudiantes. Y el profe, junto a los estudiantes, deben decidir qué deporte van a jugar, qué deporte van a realizar en la clase. Entonces, el profesor les dice que se puede jugar estos deportes, mano, voleibol y béisbol. Tenemos estos deportes. Él dice, bueno, hay esta opción para jugar. Entonces el profe dice, bueno, pero recordemos que somos 24 estudiantes y el fútbol se juega de 11. Entonces tenemos que calcular pues que todos puedan jugar al mismo tiempo y no que unos estén en la banca. El baloncesto es de 5. Podemos hacer varios equipos. ¿Será que alcanzamos? El tenis. Recuerden que el tenis es individual, pero somos 24. Eso quiere decir que aquí podríamos jugar todos. Entonces, este podría ser buena opción, dice el profesor. Entonces, les dice, recuerden que el balonmano, 7 jugadores. ¿Será que si alcanzamos a jugar de a 7 para que ninguno tenga para que no sobre nadie? Béisbol de 9 y voleibol de 6.
Entonces, la manera correcta de mirar con qué deportes podemos jugar sin que sobren jugadores es mirando cuáles son los divisibles por 24 de la cantidad de deportes que hay. Es decir, vamos a mirar si de 24, ¿cuáles son los divisibles? Si 11, que es fútbol, si es 5, que es baloncesto, si es tenis, que es individual, si es baloncesto, si es béisbol o si es voleibol. Entonces tenemos que dividir y cuáles son los realmente que son divisores para que no sobren ninguno en los equipos. Entonces aquí se hacen las divisiones según la cantidad de jugadores. Entonces dice aquí que 24 dividido 2. ¿Por qué dividido 2? Dice que el deporte del tenis es individual, pero para poderlo jugar se necesitan 2 jugadores. Entonces, 24 dividido 2. Dice 22 dividido 6, porque aquí sería el voleibol, que son de 6 jugadores. 24 dividido 11, ese sería fútbol. 24 dividido 5, eso es baloncesto. 24 dividido 9, eso es béisbol. Y 24 dividido 7, que sería balonmano. Entonces se hacen las respectivas divisiones. Un número que multiplicado por 2 se acerque a 2. Entonces, 1 por 2 da 2. ¿Cuánto le necesita para alcanzar al 2? 0. Por eso va ahí el 0. Ahora bajo el 4. Estoy realizando esta división. Bajo el 4. Lo pongo acá. Un número que multiplicado por 12, un número que multiplicado por 2 de 4. Entonces, 2 por 2 da 4. Entonces, 4. A 4, 0. Entonces ya sabemos que aquí el resultado es 0. Aquí, un número que multiplicado por 24, que multiplicado por 6, de 24. No podemos hacer lo mismo que con el 2, porque si cogemos una cifra, el 6 es más grande. Eso quiere decir que necesito coger 2 cifras. Solo estoy recordando divisiones. Entonces, aquí yo digo que 4 por 6 da 24. Es decir, que necesita 0 para alcanzar a 24. Y así hacemos todas las divisiones. Entonces, un número que multiplicado por 11 de 24, eso es 2. 2 por 11 da 24. 22. A 24 quedan 2. ¿Listo? 2 por 11 da 22. A 24 sobran 2. Necesitamos 2 para alcanzar a 24. 22, 23 y 24. 2 unidades más. Ahora con el 24. 24 dividido 5. Un número que multiplicado por 5 se acerque a 24. Sabemos que por 5 es 25. Se pasa. Eso quiere decir que yo multiplico por 4. 4 por 5, 20. ¿Cuántas unidades me faltan para llegar a 24? 4 unidades. 20, 21, 22, 23, 24. 4 unidades. Ahora, 24 dividido 9. Un número que multiplicado por 9 se acerque a 24. 9 por 2 da 9 por 2, 18. 9 por 2, 18. Si multiplicamos por 3, 9 por 3, 27. Me paso, entonces es 2. 9 por 2, 18. ¿Cuántas unidades me faltan para llegar a 24? 6. 24 dividido 7. Un número multiplicado por 7 que se acerque a 24. Entonces, 7 por 3, 21. Si lo multiplico por 4, 7 por 4, 28. Me paso, entonces es 3. 7 por 3, 21. A 24, ¿cuántas unidades me faltan? 3. 21, 22, 23, 24. 3 unidades. Entonces, a partir de esto podemos llegar a varias conclusiones. Conclusiones. Si las divisiones son exactas, eso quiere decir que son exactas es para que ningún alumno se quede sin equipo. El profesor deberá decidir entre jugar tenis o voleibol. Esas son las dos opciones más claras para que todos puedan jugar
y que no sobre ninguno. Si son inexactas, eso quiere decir que si decide jugar fútbol, baloncesto, voleibol, béisbol o balonmano, quedarían estudiantes sin equipo. Quedarían estudiantes sin equipo. Esto se debe que al número, que es 24, que es el número total de los alumnos, no es divisible entre 11, no es divisible entre 5, no es divisible entre 7. En todas estas divisiones hay un resto, es decir, sobran. Lo que significa que hay estudiantes que se quedarían sin jugar. Bueno, entonces aquí les vuelvo a compartir la guía. Entonces, ¿cuáles serían los criterios de divisibilidad? O sea, ¿cómo sabemos que realmente un número es divisible por otro? ¿Cuándo sabemos que un número es divisible por otro? Entonces, aquí dice que los criterios de divisibilidad son pautas que nos permiten saber rápidamente si un número es divisible entre otro. Entonces, aquí ya no necesitamos hacer todas las divisiones por todos los números para ver. Uy, se prendió un juego. Ya lo quito. Ay, se bloqueó. Bueno, mientras ahí termina, yo puedo seguir hablando. Entonces, resulta y acontece que hay varios criterios donde podemos mirar que si un número es divisible entre otro, para no tener la necesidad que realizar tantas divisiones. Eso es lo que tenemos que hacer. Tener claro que podemos mirar que podemos hacer eso, no tener que hacer tantas divisiones. Entonces, podemos mirar cuáles son los números primordiales, los que normalmente uno utiliza para simplificar, para saber si es divisible o no rápidamente. Entonces, uno, ¿cuáles números utiliza normalmente? Del 1 al 9. Del 1 al 9. El 1 sobra, porque ya sabemos que todos los números sobran, todos los números son divisibles por 1. Entonces, ahí ese número, 1 sobraría. Entonces, tenemos que serían del número 2 al número... ¿Aló? Yo, Tito, ya le marco, ¿sí? Es que estoy en clase. Listo, ahora. Entonces, sabemos que podría ser 2, 4, 6 y 8. Entonces, aquí tenemos que, ¿cómo sabemos si un número es divisible por 2? Entonces, para saber si un número es divisible por 2, el número final debe ser cifra par. Si es número impar, ya no podría ser divisible por 2. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Dice, 759 es divisible por 2. Entonces, ahí es donde uno dice, no, 759 no es divisible por 2, porque la unidad final, el número final, es impar. Como es impar, no podría ser divisible por 2. Pero si tenemos 258, miramos este número último, ese sí es par. Eso quiere decir que como es par, 258 sí es divisible por 2. Entonces ya sabemos que 258 sí es divisible por 2. Ahora miramos la divisibilidad del 3. Entonces, un número es divisible entre 3 si la suma de sus cifras es un número o múltiplo o hace parte de la tabla del multiplicar del número del 3. Es decir, sería múltiplo de 3. Entonces, sumamos las cifras del número y si el resultado es un número múltiplo de 3, entonces sí es divisible por 3.
Entonces acá tenemos, vamos a hacer el ejemplo. Ejemplos. 45. 45 es divisible por 3, entonces sumamos 4 y 5, que son las cifras que tiene el número 45. Y 4 más 5, eso es 9. Sabemos que 9 es divisible por 3, ¿por qué? Está en la tabla de multiplicar, porque 3 por 3 es 9. Eso quiere decir que sí es múltiplo, el 9 es múltiplo de 3. En la tabla de multiplicar está el 3 por 3. Como 3 por 3 es 9, eso quiere decir que el 9 es múltiplo de 3 y el 3 es múltiplo de 9. Entonces aquí tenemos este número, 652, vean lo que estoy diciendo yo, 6.552.340. 652.340. Entonces sumamos los dígitos. 2 más 5 más 2 más 3 más 4 más 0. Entonces, 2 y 5, eso da 11. 11 y 2, eso da 13. 13 y 3, eso da 16. Y 16 más 4 da 20. Y 20 más 0, pues es 20. Eso quiere decir, y 20 no es divisible porque no hace parte de la tabla de multiplicar de 3. Si uno arranca 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, 3 por 6, 18, 3 por 7, 21, me pasé. No es múltiplo de 3. Como no pertenece a la tabla del multiplicar, eso quiere decir que 652.340 no es divisible por 3. ¿Cómo sabemos si un número es divisible por 4? Todo número divisible por 4, cuando la suma de sus dos últimas cifras es múltiplo de 4. Entonces vamos a ver los ejemplos. 132. Entonces vamos a sumar estas últimas dos cifras. Las últimas dos cifras son 3 y 2. 3 más 2 es 5. Pero 5 no es múltiplo de 4. 5 no es múltiplo de 4. 4 por 1, 4. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. No, definitivamente no. Entonces, eso quiere decir que el 5, que es la suma de los dos dígitos, no es múltiplo de 4, eso quiere decir que 132 no es divisible por 4. En cambio, vamos a mirar si 1904 sí es divisible por 4. Entonces, cogemos las dos últimas cifras, que es 0 y 4, las sumamos. Bueno, acá se me fue esto, pero cogemos las dos últimas cifras, que es 0 y 4, y eso da 4. 0 más 4 da 4. Y 4 sí es múltiplo de 4, porque 4 por 1 es 4. Eso quiere decir que 1904 sí es divisible por 4. Ahora miramos cuándo es divisible un número por 5. Entonces, para mirar si es divisible por 5, un número es divisible por 5 cuando acaba en 0 o en 5. Es decir, si su último número es 0 o 5. Ejemplos. 5.815. El último número es 5. Como es 5, sí es divisible entre 5. Vamos a mirar este. 5.658 es divisible por 5. El 8 es la última cifra. El 8 no es divisible, es divisible por 5. Porque no termina ni en 0 ni en 5. Pero si tenemos 120, 120 sí es divisible por 5, porque 120 termina en 0. Y como termina en 0, sí sería divisible por 5. Ahora, vamos a mirar cuáles son los criterios de divisibilidad si es por 6. Entonces, para conocer si un número es divisible entre 6, tiene que cumplir dos condiciones. Primero, la primera. Es decir, tiene que ser número
Es decir, para que sea divisible por 6, debe ser par. 2, segunda condición. Para que sea divisible por 3, es decir, la suma de sus dígitos tiene que ser múltiplo de 3. Es decir, que tiene que tener condición de divisibilidad por 2 y también tiene que tener el criterio de divisibilidad por 3. Vamos a ver los ejemplos. Vamos a ver los ejemplos. 3654. ¿Es divisible por 6? Vamos a ver. Necesitamos comprobar si es divisible por 2. ¿Es divisible por 2? Sí. ¿Por qué sí? Porque termina en número par. Si el número termina en par, es divisible entre 2. Eso quiere decir que como termina en 4, sí es divisible entre 2. Ahora vamos a mirar si es divisible entre 3. ¿Cuál es la condición que sea divisible entre 3? Que la suma de cada uno de sus cifras sea múltiplo de 3. Entonces vamos a sumar 3 más 5 más 6 más 4. Eso es 3 más 6, eso da 9. Más 5, eso da 14. Y más 4, eso da 18. 18 es múltiplo de 3. ¿Sí es múltiplo de 3? Claro, porque 6 por 3 es 18. Eso quiere decir que es múltiplo de 3. Eso quiere decir que sí es divisible por 3. Como cumple con las dos reglitas, eso quiere decir que 3654 sí es divisible entre 6. Ahora vamos a mirar a ver un ejemplo que no. Creo que este es el que no. Entonces, 9616 es divisible por 6. Entonces, es divisible entre 2 porque termina en número par. Eso quiere decir que sí cumple la primera. La segunda es divisible por 3. Sumamos los dígitos. 9 más 0 más 1 más 6. Eso da 10, 16. ¿16 está en la tabla de multiplicar del 3? No. Lo más acercado es 15. 3 por 5, 15. Eso quiere decir que no es divisible por 3. Como no cumple con la del 3, eso quiere decir que no 9016 no es divisible por 6. Y ya la última, que es la que necesitamos, que yo le dije que era del 2 al 9, la última es la criterio de divisibilidad por el 9. Aquí, un número es divisible por 9 cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 9, es decir, se parece a la del 3. 9610, vamos a ver, sí. Entonces sumamos las cifras. 2 más 6 más 1 más 0. 2 más 6, 8 más 1, 9. 9, el múltiplo de 3, de 9 es divisible por 9, claro, 9 dividido 9 da 1, es exacto. Eso quiere decir que sí es divisible por 9. 2610 sí es divisible por 9. Vamos a ver si 965, vea lo que me pasa hoy, yo estoy como dormido. Es divisible por 9, entonces vamos a sumar las cifras. Entonces 9 más 5 más 6. Entonces 9 más 6, eso es 15. Más 5, eso da 20. 20 está en la tabla multiplicar o es divisible por 9. No, eso quiere decir que 965 no es divisible por 9. Entonces, bueno, por 10 es que termine, bueno, aquí es que termine en 0. Para saber si un número es divisible entre 10 es que acaba en 0. Si no acaba en 0, graves. 999 no termina en 0, por ende no es divisible
por el 10. Y 370 termina en 0. Como termina en 0, sí es divisible por 10. Esta vez no dejé video de apoyo, porque aquí lo importante de los criterios de divisibilidad y saber si es división exacta o no, que fue lo que vimos hoy, es mirar estos criterios para poder empezar a hacer divisiones exactas. Entonces, como todo está en la guía paso a paso y explica paso a paso de cómo es que es los criterios, por eso no decidí dejar hoy video de apoyo, porque todo está en la guía. Entonces, ¿qué vamos a hacer para el día de hoy? Para la tarea. Se ve larga, yo sé que ustedes van a decir, uy, profe, pero ¿por qué tan largo? Pero es fácil, se las voy a explicar para que vean cómo es que se va a hacer. ¿Listo? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes acá? Vean. Entonces, busca los divisores de 9 de 36. Eso quiere decir que ustedes tienen que dividir, mirar si es divisor, si el 36 es divisor de 9. Buscar los divisores de 36. ¿Cómo sabemos que el 36 es divisor de 9? Porque sumamos las cifras. 2, 3 más 6 es 9. Eso quiere decir que este sí es divisor de 36. ¿Cómo buscamos los divisores de 36? ¿Cómo buscamos los divisores de 36? Son 9, aquí les estoy diciendo que es 9, entonces ustedes arrancan. 9, 36 dividido 1 se puede, sí, eso quiere decir que 36 y 1 son ya los dos de esos 9. Ahora, otros dos números, un número otros tienen que buscar los números por parejas, que su resultado de 36. Esos son los 9 divisores. Lo mismo van a hacer aquí con los divisores de 100. ¿Listo? Después dice, ¿cuáles de los siguientes números son divisores de 48? Entonces ustedes buscan los divisores de 48 y me van a nombrar cuáles de los que están aquí sí son de 48. Es decir, que ustedes tienen que dividir aquí por estos números y mirar cuáles son exactos. Las que son exactas son los que son números de 48. Entonces, 48 dividido 4, 48 dividido 7, 48 dividido 6, 48 dividido 35, así. Profe, eso está muy largo. Se pueden apoyar de la calculadora para que les rinda. Estos son solo divisiones. Todo esto son divisiones. Y verá que les rinde lo más fácil posible. Entonces dice, realizar las divisiones y explicar cuáles, con sus propias palabras, si son exactas o inexactas. Ya sabemos, vean, les voy a ayudar para que no se confundan. Ya sabemos que si da exactas, es porque sí es divisor. 12 y 3 son divisores. Si no da exacta, es porque 16 y 5. Si da inexacta, es porque 16 y 5 no son divisores. Y si da exacta, es porque 12 y 3 son divisores. Esa es la respuesta. Usted me tiene que decir si es división o no, si son divisores y si es exacta o no. Eso es lo que tienen que decir. Si es divisor o no y si es exacta o no. Eso es lo que va en este punto. Si hace la división, si es exacta, me dice que no es divisora, y si es inexacta, me dicen que no es divisora, y si es exacta, escriben que es divisora de esos dos números. Listo. Acá, resolver paso a paso. El paso a paso sería, 1, está el fraccionario. 2, hacer la división. 974 sería divisible por 8. ¿Cómo sabemos si es divisible por 8? Buscamos acá con los criterios de divisibilidad si es divisible por 8. Si es divisible por 8, tienen que poner la respuesta. Si no es divisible por 8, ponen aquí, no es divisible. Acá en el segundo, igual. Miran con los criterios de divisibilidad si es divisible. Si es divisible, ponen la respuesta. Si no es divisible, ponen aquí, no es divisible, porque no es exacto. Lo mismo van a hacer con esto. Entonces está muy fácil. Ahora, aquí en lo último, teniendo en cuenta esta tabla, van a escribir, van a poner con un color cuáles son los divisibles por 2
cuáles son divisibles por 3 y cuáles son divisibles. Ah, no, no, con color no. Entonces ustedes, por 2. Entonces ustedes, divisibles por 2. Entonces los divisibles por 2 eran, este termina en par, entonces este sí. Este termina en par, entonces este sí. Este termina en par, sí. Este termina en par, sí. Este termina en par, sí. Este sí. Este sí. Este sí. Este también. Este también, este también. Listo, ya se los ubiqué, vea. Ahí están los divisibles por 2. Divisibles por 3. 9 y 2 son 11. 11 no es divisible por 3 porque pues no está en la tabla. 6 y 1, 7, no está en la tabla. 2 y 5 no está en la tabla. 2 más 3, 5 más 4, 9. Este sí es divisible por 3. Porque esa es la fórmula, ¿no? Sumar las cifras. Si está en la tabla, multiplicar es 7 y 1, 8, entonces este no. 7 y 2 y 1, 9, este sí, porque el 9 sí. 4 y 3, 7 y 1, 8, este no. Y así sucesivamente. Y así sacan los divisibles por 3. Como la tareita está un poco larga, pero fácil, preguntas hasta ahí, sino para dar el tiempo para que puedan desarrollar la actividad en estos 10 minuticos, pasan a la siguiente clase y terminan la tareita que está muy fácil. Se pueden apoyar desde la calculadora para que les rinda, ¿vale? Preguntas hasta ahí, muchachos, preguntas, por favor. Fácil, difícil, preguntas, sino para llamar a lista. Todo claro, listo, Juan David. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Otro? Si no, para empezar a llamar lista. Entonces voy a dejar de compartir acá. ¿Listo? No se vayan a desconectar todavía. Los voy a ir llamando uno por uno aquí que yo los alcanzo a ver y de una les voy poniendo la asistencia. Entonces, Méndez Juan Pablo. Juan Pablo Méndez. Entonces, venga, lo buscamos acá. Méndez Juan Pablo es el primero de la lista. Listo. Listo, después está Joan Steven Cruz Bentancur. Después está Luzmeri Ramírez Roa. Profesor, acá estoy, sino que mi internet está un poco lento y a ver si estoy bien. No, tranquilo. Ok, que yo sé que ahí están. Sino que es que no me abrió el drive porque está como lento, entonces le tomé un pantallazo y los estoy llamando en la videollamada para que quede registrada la asistencia. Después sigue Juan David Zavala Muñoz. Después sigue Barahona Yomar Molina. Después sigue Julie Díaz. Presente. Eso, me pueden ir escribiendo ahí presente. Eso, excelente, Julie. Después sigue Fabián Lara Rodríguez. Y por último está María Nancy Fierro Quesada. Eso, excelente. Listo, Fabián también escribió. Excelente, ya todos. Entonces voy a parar la grabación.